Saludos nuevamente maestras y maestros y a todas y todos que me acompañarán en el transcurso de este nuevo video, donde compartiré con ustedes lo que trata la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar, pues con la novedad que mandan la guía modificada este 20 de agosto. Así es, escucharon bien, modificada. Y bueno, les platicaré de esta guía la sesión 2, que se titula Prepara la escuela para cuidar de ti, de mí, de nosotros. Nos encontramos ya en el nuevo ciclo escolar 2021-2022 y afrontaremos nuevos retos en la escuela con el regreso a clases presenciales. Para eso debemos prepararnos con acciones que logren que la escuela sea un espacio seguro y saludable, que contribuya a minimizar el riesgo de la propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Para esto debemos leer la guía de orientaciones para la reapertura de la escuela, donde nos explica sobre estas 9 acciones de salud, limpieza e higiene que son: número 1, comité participativo que se logró realizar en el mes de marzo. 2, acceso a agua y jabón. 3, cuidado de maestros en grupos de riesgo. 4, cubreboca obligatorio. 5, sana distancia. 6, maximizar espacios libres. 7, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. 8, detección temprana. 9, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. ¿Y qué cambios conllevan para nosotros como docentes? Número 1, en el tiempo destinado al aprendizaje. Avanzar en el plan y programa. 3, priorizar aprendizajes fundamentales. 4, en la infraestructura. 5, funcionamiento de la escuela. Ahora bien, debemos tomar en cuenta estos aspectos en el PEM, que es el Programa Escolar de Mejora Continua. Finalmente, como comunidad escolar, debemos tener en claro lo siguiente: mirar las acciones para la reapertura de la escuela no solo como medidas extraordinarias, sino como prácticas cotidianas que previenen enfermedades, favorecen la salud y como oportunidades para el desarrollo de aprendizajes relevantes para la vida presente y futura de todas y todos. Con base en lo anterior, en esta segunda sesión retomarán las problemáticas que identificaron al iniciar el diagnóstico integral de su escuela a partir de los ámbitos del PEM, en especial las relacionadas con higiene y salud. Definirán las acciones a implementar para procurar ambientes escolares seguros y saludables, considerando las 9 intervenciones propuestas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública en la Guía de Orientación para la Reapertura de Escuelas ante COVID-19. Tenemos aquí al centro el diagnóstico integral. Se refiere, de acuerdo a este autor que se llama Pinahar, como una técnica de investigación que permite identificar y analizar la situación de salud de una comunidad o población, con el objeto de determinar problemas y necesidades de salud. Como docentes vamos a necesitar el historial médico del alumno. Vamos a necesitar investigar sobre los determinantes de salud que tenga el alumno, ya sea económico, social, que sean factores de vulnerabilidad del alumno. Exámenes físicos, si llegaran a tener sus padres, que nos los proporcionen, y la cartilla de vacunación también. Esto es necesario tenerlo en el expediente del alumno, maestras y maestros. Propósitos, materiales y productos de esta sesión 2 de Consejo Técnico Escolar. Propósito: que el colectivo docente
Defina las acciones a implementar para la reapertura de su escuela de manera segura y saludable, que favorezcan las condiciones de inclusión, accesibilidad, protección y participación de todos los integrantes de la comunidad escolar. Material. Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Producto. Estrategia para la preparación de la escuela como espacio seguro y saludable, la cual formará parte del PEM, del ciclo escolar 2021-2022. Vamos a comenzar en este apartado con las actividades sugeridas de la nueva intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para el regreso a clases presenciales que se propone en la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Se sugiere que cada equipo revise una o dos intervenciones y las analicen desde dos puntos de vista. La implementación. ¿En qué consiste las nueve intervenciones? ¿Qué se necesita para implementarlas desde el primer día de clases? ¿Con qué recursos cuenta? El impacto que tienen en el servicio educativo que ofrece la escuela y en los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. ¿De qué manera estas intervenciones impactan en el trabajo cotidiano de la escuela? ¿Cómo contribuyen a la salud, al bienestar socioemocional, al aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes? Argumenten por qué consideran importante que su escuela contribuya a la formación de hábitos de higiene, autocuidado, salud integral y bienestar socioemocional. Respondiendo a la pregunta de la implementación, será reorganizar el quehacer docente en el aula en tiempo y tipo de actividades. Involucrar a padres en acciones de limpieza e higiene. Se necesita la cinta perimetral de señalización para sillas que separan la sana distancia. El impacto que tendrá en el servicio educativo que ofrece la escuela será en el tiempo que se destinará el docente a la entrada y salida de alumnos. Reorganizar la forma operativa de la escuela, ejemplo, acordonar los espacios libres con la cinta perimetral o de señalización. La gestión de tener más baños, solo se cuenta con uno para cada género y tener suficiente agua. El impacto que tendrá en los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. Estarán enfocadas en aprendizajes fundamentales, a la adaptación de las reglas de la nueva normalidad, al uso del cubrebocas y la sana distancia. Repitiendo la pregunta donde se hará la argumentación de por qué consideran importante que su escuela contribuya a la formación de hábitos de higiene y salud. Posible respuesta. Es importante que la escuela contribuya a la formación de hábitos de higiene y salud. Para lograrlo es importante saber sobre los determinantes de la salud de la alumna o alumno, porque en algún momento pueden ser un factor por el que se enfermen o se les complique alguna enfermedad. Los determinantes de la salud son biología humana, que el alumno o alumna padezca alguna enfermedad, por eso se propone la acción de realizar una entrevista a padres y pedir un historial médico. En el estilo de vida, que si el alumno o alumna procura cuidarse con alimentos saludables. En el medio ambiente, que el alumno o alumna sea alérgico y en servicios de atención, que a la alumna o alumno le quede lejos ser atendido por emergencia. Otro factor importante es que aprendan y cumplan con cada uno de los pilares de la salud: nutrición, ejercicio, relajación y dormir. Es importante que el docente mediante pláticas y actividades entiendan de su importancia platicarles. Actividad 2. Recuperen el análisis de la situación de su escuela que realizaron en la sesión 1, actividad 9, y tomando en cuenta las características de las 9 intervenciones. Complementen la descripción general de la escuela incluyendo este tema. El tema es descripción de la situación de la escuela. Podemos retomar los siguientes aspectos: infraestructura de escuela, salón, baños, espacios libres, etc. Tipo de zona urbana, semiurbana o rural. Cuenta con agua, drenaje, luz, internet, etc.
material de limpieza con la que cuenta, con qué o quién colinda la escuela, matrícula y el tipo de subsidio o sostenimiento, sea federal, estatal, pública, privada, autónoma, etc. En la actividad 3, retomen el análisis que hicieron sobre las 9 intervenciones. Es posible que su escuela ya haya avanzado con los preparativos para implementarlas desde el primer día de clases. En todo caso, este es el momento de tomar los acuerdos necesarios para que su escuela sea un espacio seguro y saludable. Les presento el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla con 6 columnas. En la primera columna habla sobre la intervención. Número 1. Comités participativos de salud escolar, que encontrarán en las páginas 15 y 16 y anexo 1, página 56. El subtema 1.1, relación escuela-centro de salud local, página 16. El subtema 1.2, jornadas de limpieza, páginas 17 a 19 y anexo 2, página 57. En la columna 2, ¿con qué contamos?, vienen una serie de preguntas que ayudarán a resolver las columnas 3, 4, 5 y 6. En la columna 3 nos hace la pregunta ¿cómo la implementaremos las acciones? En la columna 2 nos decía con qué contamos. Tenemos integrado el comité de salud escolar. Siguiente pregunta, ¿necesitamos reactivarlo? Siguiente pregunta, ¿cómo lo haremos? Las acciones: instalación del filtro escolar, que sería en la entrada de la escuela, campañas informativas, organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo escolar, señalizaciones y acordonar espacios libres. ¿Qué recursos necesitamos? Gel, cubrebocas, cinta perimetral, sanitizante y termómetro. ¿Quiénes son los responsables? Director o directora, personal de apoyo, padres de familia y docentes. ¿Cuándo? Se debe realizar de manera permanente. Dejaré pendiente la relación escuela-centro de salud local, porque aquí debemos de saber el horario del centro de salud, tener el teléfono, porque se debe de hablar de emergencia en alguna situación. Imagínense, y aquí hago un paréntesis, si la escuela se encuentra en un medio rural, que no hay señal, no hay internet, ¿cómo se va a atender una emergencia escolar? Esa es la pregunta aquí. De aquí nace, porque es cierto, estoy laborando en una comunidad, pasó a ser semiurbana, cuenta con un centro de salud, pero no hay señal. Existe internet, pero se debe de pagar con fichas. Y la verdad es muy poca la señal. Entonces la emergencia que se vaya a requerir va a ser muy difícil. En la siguiente de jornadas de limpieza, ¿con qué contamos? Las preguntas serían: ¿realizamos la jornada de limpieza profunda de la escuela? Siguiente pregunta, ¿cómo organizaremos la jornada de limpieza profunda? Siguiente pregunta, ¿con qué personal de apoyo cuenta la escuela? Siguiente pregunta, ¿qué apoyos necesitamos de las madres, padres o tutores? Siguiente pregunta, ¿en qué horario se realizará la limpieza diaria y con quiénes? En la tercera pregunta viene la indagación, ¿cómo la implementaremos? Y las acciones. Aquí contesté: docentes, acordar por aula con los padres. Eso, lo primero que se debe realizar es acordar con padres. Director, acordar con el comité participativo y personal de apoyo para la escuela, ¿cierto?
¿Qué recursos necesitamos? Sanitizante, pinol, limpión, gel, esas necesidades y recursos de higiene son necesarias. ¿Quiénes son los responsables? Docentes, en conjunto con padres de familia y personal de apoyo. ¿Cuándo? Debe ser de manera permanente. Este es el llenado de una tabla. Deben ser 9 tablas para cada intervención. Y recordemos que son 9. Sigo con el llenado de la primera intervención. Ahora con el subtema 1.3.1, filtro de casa. Vienen las preguntas: ¿con qué contamos? ¿Cómo difundiremos entre las familias la importancia de aplicar el filtro de casa? Siguiente pregunta: ¿qué haremos para que las familias presenten la carta compromisos de corresponsabilidad el primer día de clases? Y acá en cómo la implementaremos, las acciones serían informar con folletos, volantes, por mensaje en WhatsApp, videos en YouTube, etc. ¿Qué recursos necesitamos? Copias, bocinas, celular, etc. Para la difusión es lo que se necesita. ¿Quiénes son los responsables? Directora, padre de familia, docente, personal de apoyo. ¿Cuándo? Se debe realizar desde la primera semana de entrada. Siguiente subtema sería 1.3.2, filtro en la entrada de la escuela. ¿Con qué contamos? Ahí vienen unas preguntas. ¿Contamos con personal médico en la escuela? Siguiente pregunta: ¿hemos conformado el comité de filtro escolar? Siguiente pregunta: ¿cómo capacitaremos a los integrantes del comité del filtro? Siguiente pregunta: ¿cómo podemos organizar a las familias para que todos participen en esta tarea? Siguiente pregunta: ¿qué materiales necesitamos para aplicar el filtro en la entrada de la escuela? En la columna que nos indaga cómo la implementaremos, las acciones, respondí: no se cuenta con personal médico. Se conformó el comité participativo en el mes de marzo. No tiene capacitación, entonces debe de capacitar mediante pláticas y talleres, etc. ¿Qué recursos necesitamos? Mesas, sillas, gel, sanitizante y termómetro. ¿Quiénes son los responsables? Directora, personal de apoyo, padres de familia, docentes. ¿Cuándo? De manera permanente. En esta tabla tenemos el subtema 1.3.3, filtro en el salón de clases. También viene una serie de preguntas que nos ayudarán a crear acciones dentro de la escuela, ver qué recursos necesitamos, quiénes van a ser los responsables, y bueno, debe ser de manera permanente en el salón de clases. El 2, ya pasamos al 2, que es el acceso a agua y jabón. También viene una serie de preguntas que es con lo que contamos y cómo vamos a implementar qué acciones. Yo aquí respondí poner letreros de cuidar el agua y el jabón. Se pueden poner cubetas con jícara y con botella de jabón para el cuidado del agua, porque realmente no sé si nada más sea mi escuela, pero realmente yo he escuchado de muchas diciendo que el agua carece. ¿Qué recursos necesitamos? El agua, el jabón, cubetas, jícaras, toalla de mano para cada alumno se sequen sus manitas. Y diario se la deben de llevar para pues lavarla, tenerla limpia. ¿Quiénes son los responsables? Directora, personal de apoyo, docentes, estudiantes. ¿Y cuándo? También de manera permanente. En esta tabla también vienen las intervenciones, la 3 y la 4. La 3 es cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Preguntas con qué contamos. Y vamos a implementar acciones, qué recursos necesitamos, quiénes son los responsables y cuándo. Así en cada intervención debemos irlo haciendo, llenando lo que vamos a necesitar para compartirlo en consejo técnico escolar y llegar a un común acuerdo finalmente. Vean, aquí está la intervención 5 y 6. La 5 es sana distancia, la encontrarán en las páginas 34 a la 37 para ayudarse. Y también vienen unas preguntas con las que se pueden apoyar, qué es lo que contamos, para poder responder cómo la implementaremos, qué acciones vamos a realizar, qué recursos necesitamos, quiénes van a ser los responsables y el tiempo.
¿sí? Para cada una. Aquí, como pueden ver, está la intervención 7, suspensión de ceremonias o reuniones. La intervención 8, detección temprana de escenarios de actuación ante casos de COVID-19, página 39-42. Esto lo tuvimos que haber realizado desde el 21 de junio, que se dijo que se venía el regreso a clases, pero que finalmente se lo dejaron a voluntad del docente elegir si decidía presencial, mixto o en línea. Entonces, quien lo hacía mixto iban 2 o 3 días a laborar en la escuela y tenía que ejecutar o practicar esta nueva intervenciones, porque no es nuevo, ya había salido para realizarlo en el mes de junio, el 21. Algunas escuelas lo intentaron realizar, pero la verdad es que se dieron cuenta de que había poco material y poco apoyo de padres de familia, porque se pedía cooperación y muchos no dieron. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? La preocupación es de los insumos, de los recursos que vamos a necesitar. Esa es la preocupación, porque yo creo que todos los docentes queremos entrar a trabajar, pero la preocupación es eso, ¿de dónde va a salir el dinero para los recursos? Ahora nos los están pidiendo aquí que lo llenemos, pero no dice el costo. Aquí faltó aumentar otra columna más que dijera el costo y que hubiera un responsable que se hiciera de ese costo. ¿Quiénes van a ser los responsables? Los padres de familia, con los que vamos a pelear nosotros por la cooperación. Así es, ese es el detalle que necesitamos nosotros como docentes ser escuchados. Miren, y finalmente está la intervención 9, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes, de la página 42-46, anexo 9, página 68. Miren qué bonito, aquí sí viene resuelto. Ustedes van a la guía y esta tabla viene resuelta, viene hecha. Las demás vienen en blanco, nos las dejan a nosotros porque tenemos que contextualizar la escuela, pero esta sí viene ya una sugerencia de cómo trabajar lo socioemocional. Pues imagínense desde qué tiempo venimos trabajando las emociones, ¿sí? Pues ya debemos de ser expertos en ese tema. Pero aquí viene pues una sugerencia de trabajarlo. Ya después de todo el trabajo que tenemos anterior de llenado de las tablas, vamos a dejar así y vamos a trabajarlo para tener un ligero descanso entre estas 9 intervenciones que tenemos que llenar y que vamos a ser responsables. Y no es una queja del trabajo, compañeros y compañeras, de ninguna manera. Solamente debemos rendir cuentas de lo que estamos laborando y que no es algo fácil. Que realmente se den cuenta la sociedad mexicana del trabajo fuerte que tenemos que hacer. Que no porque nos vean sentados en una mesa o bajo la sombra, crean que el ser maestro no es un esfuerzo, es un grande esfuerzo el que hacemos. Y ahora con esta situación de la pandemia y este reto que nos vuelven a imponer, le vamos a entrar como siempre lo hemos hecho, con valentía, con optimismo, porque ser docente no es cualquier cosa. Ser docente, ser maestro frente a un grupo conlleva a mucho, a mucho trabajo que se queda en un espacio oscuro donde no sale a relucir. Solo lo que aparece en las guías, en los informes, en las respuestas a las indagaciones, es lo que se realiza. Pero para lograrlo, nunca nos preguntan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que luchar
para que se den cuenta del trabajo que realizamos. Nos vamos a pasar a esta actividad que dicen presenten las actividades propuestas para cada intervención. Analícenlas colectivamente a partir de lo siguiente. Las actividades definidas aseguran una base mínima para reducir la propagación del virus, mantenerse en casa si estamos enfermos, lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia. Las acciones están bien, la preocupación es el costo del material, la organización y que si quieren todos participar. Es una pregunta, los padres de familia van a querer participar o vamos a tenerlos divididos como nos tienen a nosotros también. ¿Qué no debemos dejar de hacer? Enseñar los contenidos. Me parece que todo esto es como si el docente solo va a entrar a enseñar cómo cuidarse los niños, tanto en su salud física y mental. Pero a lo menos yo sigo en espera del plan y programa de la nueva Escuela Mexicana NEM, con sus aprendizajes fundamentales. Porque después de todo este protocolo, no debemos olvidar que se hace para tener seguridad y confianza en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos. ¿Tenemos claro en qué momentos se debe aplicar cada intervención y cómo hacerlo? Hacer un calendario de actividades para dar responsabilidades por semana, 15 días o mes. Tenerlo en claro en el PEM, en el plan de trabajo del aula y en la planeación. ¿Qué acciones podemos adelantar? Pues la difusión del regreso a clases ya está. La entrega de lista de material a utilizarse para el regreso a clase. Elaborar folletos con el objetivo de dar a conocer el plan de trabajo de la escuela. El nuevo reglamento es importante que nos los dé la dirección. Eso es importantísimo. ¿Cuáles podemos implementar paulatinamente? Promover la vida saludable, fomentar los hábitos de limpieza e higiene en casa, escuela y en el salón de clases. ¿Cómo podríamos involucrar activamente a las familias y a todo el alumnado en su implementación? Con actividades de resiliencia, donde afronten el futuro con confianza, optimismo y empatía. La escuela provocando que se desarrolle la convivencia positiva, la comunicación asertiva, la creatividad, el autocontrol, las emociones asertivas, la sana alimentación, etcétera. Y esta es la última actividad que les van a decir en la guía, compañeras, compañeros maestros, que retomen su PEM y reflexionen sobre lo siguiente. Las acciones establecidas en las 9 intervenciones permiten el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su PEM. Pues nos ayuda a reflexionar sobre lo que hace falta en la escuela, por ejemplo, involucrar a los padres en las actividades y que éstas logren aumentar más el porcentaje de aquello que obtuvimos como dificultad o simplemente no pudimos lograr. ¿Por qué? Hace 2 ciclos hablábamos de problemas de falta de comprensión lectora y falta de comprensión de la lógica matemáticas, pero ahora hablamos sobre la salud y un problema que se da en México con enfermedades como la obesidad, el azúcar, la diabetes, etc. Entonces, ¿qué hacer? Pues es implementar medidas donde se promueva la vida saludable, la higiene y limpieza, tanto para favorecer la salud mental como la salud física, sin dejar de lado buscar favorecer los problemas de los ciclos anteriores. Estamos aumentándole este problema a nuestro PEM. Acciones que podamos realizar en este ciclo escolar. Expuestos a esta pandemia, tengámoslo en cuenta. Estamos expuestos y con riesgo de contagiarnos del virus COVID-19. Que quede asentado que estamos expuestos todos. ¿Qué metas y objetivos podrían vincularse con estas acciones? Favorecer la comprensión lectora y la lógica matemática. Promover la vida saludable y fomentar hábitos de higiene y limpieza. ¿Es necesario crear nuevas metas y objetivos o podemos fortalecer lo que ya tenemos? Adaptar las estrategias a la situación de la pandemia. ¿Qué ajustes podemos hacer? Pues incorporar en las actividades la participación de los padres de familia. Es lo que se va
ahora incorporar, ¿sí?, la participación de los padres de familia, que estén más atentos al aprovechamiento académico de sus hijos y también a la higiene y salud de ellos. Así es, y nosotros vamos a ser observadores que se cumpla. Es todo de la sesión 2. A ver cómo les va en su consejo técnico escolar. Les deseo salud, compañeras, compañeros maestros. Cuídense mucho. El reto es muy grande para nosotros y lo vamos a afrontar con valentía, y esperemos que salgamos avantes de esto juntos, fortalecidos. Y si en dado caso que no se logre la estrategia del gobierno en conjunto con la Secretaria de Educación, vamos a alzar la voz por los compañeros que caigan. Por cada soldado de maestra y maestro que caigan, vamos a alzar los demás maestros. Ténganlo por seguro. Adiós, maestro, cuídense mucho.